veces te has sacrificado por alguien que, en el fondo, no quería ser salvado? ¿Cuántas veces confundiste amor con autodestrucción? ¿Y si tu compasión en realidad fuera el arma que usan contra ti? Un hombre que intenta ser bueno todo el tiempo está condenado a la ruina entre tantos que no lo son, escribió Maquiavelo, con la frialdad de quien ya ha visto lo peor del alma humana. Y quizás sea precisamente por eso que estás aquí, porque empezaste a percibir que hay algo profundamente equivocado en esa idea de que necesitas aislarte para demostrar tu valor. Todos alguna vez hemos cargado a alguien sobre la espalda, un amigo, una pareja, un familiar, con la esperanza de que el amor, la paciencia y la generosidad fueran suficientes para sanar. Pero lo que nadie nos dijo es que algunos no quieren ser sanados, algunos quieren permanecer en el fondo y necesitan que tú estés ahí para justificar su propio ahogamiento. Este video no trata de odio, no trata de venganza, trata de liberación. Trata de reconocer los rostros de quienes detrás de una petición de ayuda esconden un ciclo de destrucción, rostros que, a veces, son los mismos que besan tu mejilla mientras serruchan tus alas. Y sí, puede ser doloroso aceptarlo, porque muchas veces esas personas llevan tu mismo apellido, ocupan un espacio en tu cama. Hoy vamos a sumergirnos en la oscuridad que Maquiavelo se atrevió a describir, pero que la sociedad moderna intenta silenciar con discursos vacíos sobre el amor incondicional. Vamos a desmontar la ilusión de que todo dolor debe ser acogido y a revelar el costo oculto de salvar a quien no quiere, ni va a cambiar. Prepárate, no será cómodo, pero puede ser la liberación que llevas años postergando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué insistes en salvar a quien claramente no quiere ser salvado? ¿Por qué te aferras a la idea de que tu amor, tu presencia, tu fuerza serán suficientes para rescatar al otro del abismo que él mismo cavó? ¿Y si te dijera que esa urgencia por salvar al otro no es nobleza, sino una huida silenciosa de ti mismo? Hay algo seductor en la figura del Salvador, aquel que entra en la vida del otro como un faro en medio de la tormenta. Tú te ves como ese faro, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre cuando el náufrago no quiere tierra firme? ¿Cuando prefiere el caos del mar embravecido porque ahí es donde se siente vivo? Maquiavelo, con su frialdad quirúrgica, ya advertía: aquel que intenta ser bueno todo el tiempo será arruinado por aquellos que no lo son. Esta no es una frase para leerse en voz alta, es una verdad que debe susurrarse en la oscuridad, cuando todo se aquieta y solo quedas tú con tus pensamientos. Porque sí, ya lo intentaste arreglar, intentaste comprender, intentaste soportar, y todo lo que cosechaste fue silencio, desprecio o ingratitud. Y aún así, vuelves porque confundiste tu valor personal con el sacrificio. Aprendiste a medir tu merecimiento por cuánto eres capaz de sufrir por los demás. Te enseñaron que decir no es ser egoísta, cuando en realidad es un acto sagrado de preservación. Pero hay algo más oscuro detrás de todo esto. Tal vez, en el fondo, estás huyendo de un dolor antiguo, de una herida abierta que grita cada vez que te sientes inútil. Entonces te salvas. Porque mientras estés salvando a alguien, no necesitas mirar el vacío que hay dentro de ti. Pero el problema es ese vacío. No se llena con rescates. Al contrario, se profundiza. Maquiavelo no era cruel, era honesto. Cruel es alimentar esperanza donde solo hay destrucción. Es perder tu energía vital intentando sanar a quien no quiere ser sanado. Míralo bien. Esto no se trata de ser indiferente. Se trata de ser inteligente, de saber dónde colocar tu fuerza. Porque cuando te entregas a quien no quiere ser salvado, no estás haciendo el bien. Te estás saboteando a ti mismo. Piénsalo. El tiempo que gastaste intentando salvar a quien te arrastra al fondo pudo haberse usado para construir algo real con quien sí quiere subir contigo. Pero, por alguna razón oscura, te acostumbraste a nadar con los ahogados, tal vez porque, en algún nivel inconsciente, te sientes uno de ellos. Aquí comienza la verdadera revolución interior. No cuando decides salvar al mundo, sino cuando comprendes que el mundo no necesita ser salvado, sino que tú necesitas ser salvado de ti mismo, de tus ilusiones, de tu carencia disfrazada de compasión, de tu ceguera emocional que llama paciencia al abuso. Hay un punto en el que amar al otro es dejar que caiga, que se rompa, que se hunda, porque solo cuando toque fondo, y solo si lo desea, podrá elegir emerger. No puedes ser escalera para quien insiste en arrastrarse. No puedes ser bote salvavidas de quien perfora el casco por pura adicción al sufrimiento.
Y entonces llega la culpa, ¿verdad? Esa voz interna que dice que estás abandonando, que estás siendo frío, que estás dejando sufrir a alguien. Pero esa voz, amigo mío, amiga mía, no es tu conciencia. Es el eco de una infancia en la que aprendiste que necesitabas ser necesario para ser amado. Es el trauma disfrazado de virtud. Ha llegado la hora de silenciar esa voz, de mirarla con firmeza y decir, no soy tu esclavo, no voy a morir para alimentar tu complejo de mártir. No estás aquí para salvar a nadie, estás aquí para iluminar tu propio camino y, con suerte, inspirar a otros a hacer lo mismo. Y si aún así sientes nostalgia por el dolor, por la adrenalina de cargar al otro sobre la espalda, recuerda esto: un faro no entra al mar a buscar al náufrago, simplemente brilla, y quien quiere vivir, nada hacia él. Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa. Esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz. De buscar constantemente, pero sin claridad sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Existe un proceso poco conocido que enseña justamente eso: cómo alinear pensamientos, decisiones y comportamiento con un propósito claro y una mente más estable. Este enfoque está basado en la filosofía estoica y la ciencia del comportamiento, y ha ayudado a personas comunes a salir del caos mental para construir una rutina con más presencia, autonomía y dirección. Grabamos un video explicando esto paso a paso y lo publicamos en nuestro sitio. Puedes acceder ahora escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ellos tienen hambre, un hambre que no es de pan ni de refugio. Es un hambre de ti, de tu energía, tu atención, tu tiempo. Y tú, con el corazón abierto y las manos siempre extendidas, crees que puedes nutrir a esas almas hambrientas con tu luz. Pero hay un detalle que olvidaste. Existen huecos humanos que no quieren ser llenados, porque el vacío es lo que les da sentido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, incluso después de haber sido salvadas innumerables veces, regresan al mismo lugar de dolor? ¿Por qué crean problemas donde antes solo había paz? ¿Por qué reaccionan con ingratitud precisamente hacia quien las sostuvo cuando todos los demás ya se habían ido? Maquiavelo, frío observador de la naturaleza humana, ya decía que los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores del peligro. Y es aquí donde aparece la figura del incurable, aquel que convierte tu generosidad en combustible para continuar con su propia autodestrucción. Reconoces el patrón. Al principio son agradecidos. Dicen que tú eres todo lo que tienen, que sin ti no podrían. Y por un instante sientes que valió la pena. Pero no pasa mucho tiempo antes de que esa gratitud se transforme en exigencia, luego en resentimiento y, finalmente, en desprecio. Te entregas más. Piensas que quizá no hiciste lo suficiente, pero cada vez que das más, ellos exigen aún más. Y cuanto más reciben, menos respetan. Porque para el incurable, la ayuda es humillación. Y quien ayuda se convierte en un recordatorio vivo de su propia impotencia. Te vuelves un espejo, y ellos odian el reflejo. Maquiavelo entendió lo que muchos ignoran. La dependencia genera desprecio. Tú creíste que estabas creando un vínculo. En realidad, estabas creando una prisión, y el prisionero siempre sueña con matar al carcelero. Y hay algo todavía más cruel en esta dinámica. Cuando por fin te cansas, y te vas a cansar, el incurable se vuelve aún más peligroso. Se transforma en la víctima. Les contaré a otros que lo abandonaste. Pintará tu agotamiento como crueldad. Porque sí, necesita ser salvado, pero nunca de verdad. Solo necesita ser salvado lo suficiente para mantener la narrativa de que es eternamente injusticiado. El incurable convierte el bien en deuda, convierte el afecto en obligación, y te convierte en villano el día que dices, basta. Sé que duele admitirlo, porque amas a esa persona, o la amaste. Y crees que amar es insistir, que amar es intentarlo hasta el final. Pero aquí va una verdad amarga. Amar a alguien que se niega a amarse a sí mismo es como intentar apagar un incendio con las manos. Vas a terminar en llamas. Y por eso necesitas aprender el acto más duro, más necesario y más liberador de todos: decir no a quien quiere tu alma disfrazada de ayuda. No porque seas cruel, sino porque entendiste que tu tiempo es finito, tu energía es finita. Y hay personas que no quieren sanación, quieren escenario, quieren público para el drama que ellas mismas crearon. Y tú, sin darte cuenta,
Compraste un boleto en la primera fila. El incurable te llamará egoísta. Dirá que cambiaste. Pero, irónicamente, es verdad, cambiaste. Por fin entendiste que no es tu misión cargar a quien se arrastra por elección propia. No eres una fuente infinita. No eres Dios. Y si sigues dándolo todo a quien solo sabe absorber, no quedará nada para quien realmente lo merece, incluyéndote a ti. Recuerda, hay huecos que no fueron hechos para ser llenados, fueron hechos para devorar, y por eso necesitas irte mientras todavía tengas fuerzas para correr. Hay un momento en el que te das cuenta de que ser demasiado bueno puede convertirse en una condena, no una bendición, no un halago, sino una maldición, porque el mundo, contrario a lo que te dijeron, no recompensa el corazón abierto, lo pone a prueba, lo explota, lo corroe hasta que aprendes a blindarlo. Ya lo has sentido, ese cansancio que no es físico, sino existencial, la sensación de estar siempre en deuda con el sufrimiento ajeno, como si cargar con el peso de los demás fuera una prueba silenciosa de que mereces existir. Pero, ¿quién te enseñó eso? Maquiavelo, el pensador de las sombras humanas, decía que a los hombres hay que acariciarlos o destruirlos, porque si se les ofende levemente buscan venganza. Si se les aplasta, no tienen fuerzas para reaccionar. ¿Cruel? Tal vez, pero es brutalmente verdadero. Esa frase revela una de las verdades más perturbadoras de la convivencia humana. La bondad moderada se percibe como debilidad. La generosidad sin estrategia se interpreta como ingenuidad. Y la empatía sin límites, como una invitación al abuso. Por eso necesitamos hablar de la frialdad, no como ausencia de sentimientos, sino como dominio sobre ellos. La frialdad estratégica es la capacidad de mirar a los ojos a alguien que suplica ayuda y aún así decir no. Es reconocer la manipulación disfrazada de vulnerabilidad. Es entender que algunas lágrimas son armas y que ciertas sonrisas son máscaras. No te engañes. La verdadera frialdad no vive en la maldad. Habita en la mirada de quien ya ha sufrido demasiado y, finalmente, decidió no sangrar por cualquiera. ¿Y tú? Tal vez estás en ese punto. Cansado de intentar, cansado de dar, cansado de ser el héroe de historias que siempre terminan contigo roto. Y es aquí donde Maquiavelo susurra algo que pocos se atreven a escuchar. Necesitas dejar de querer ser amado por todos, porque mientras más intentas agradar, más serás devorado. Hay personas que solo respetan los límites, solo entienden el lenguaje de la distancia, solo valoran aquello que no pueden controlar. Si te entregas por completo, te conviertes en herramienta. Si impones límites, te conviertes en presencia. Si aprendes a ser frío, te conviertes en fuerza. Y sí, es difícil, porque nace una culpa silenciosa cuando te niegas, cuando miras a alguien en ruinas y decides no ser su pilar. Pero esa culpa no es tuya. Fue sembrada por quienes se beneficiaban de tu fragilidad emocional. Te entrenaron para sentir vergüenza de tu frialdad. Pero yo te pregunto, ¿qué es más cruel? ¿Imponer límites? ¿O destruirte lentamente para sostener la ilusión de bondad? Maquiavelo jamás escribió para los débiles. Escribió para quienes entendieron que vivir exige decisiones duras, y entre ser destruido por el peso de la empatía o sostenido por la lucidez del límite, la segunda opción es la única que te permite continuar. No se trata de volverte de piedra. Se trata de entender que el corazón necesita muros, no para aprisionar, sino para proteger. Quien quiera entrar, que toque con respeto. Quien quiera invadir, que se quede afuera. La frialdad estratégica es, paradójicamente, una forma superior de amor, amor propio. Es cuando finalmente decides que ya no serás el suelo que otros pisan, sino el techo al que deberán esforzarse por llegar. Y cuando asumas esta postura, prepárate, te llamarán egoísta, insensible, diferente, y tú vas a sonreír, porque sabrás que, por primera vez, estás poniendo tu paz por encima de la carencia ajena. Maquiavelo decía, es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambos. Pero lo que realmente quería decir era esto, es mejor ser respetado, y el respeto muchas veces nace de la negativa silenciosa, de la mirada firme, del no dicho sin temblor. El arte de la frialdad no es crueldad, es supervivencia, es claridad. Es el momento en que entiendes que salvarte a ti mismo es el único acto de amor que realmente importa, porque de ahí todo lo demás florece. Llega un punto en el que todo se acuesta. Las voces de los demás se callan, las exigencias se detienen, incluso la necesidad de demostrar algo desaparece. Y es en ese silencio, casi incómodo, donde te enfrentas al verdadero desafío.
mirarte a ti mismo, no como quien juzga, sino como quien por fin ve, porque después de alejar a los incurables, a los ingratos, a los saboteadores, a los parásitos emocionales, quedas tú, solo tú. Y aquí está la pregunta que Maquiavelo no escribió, pero que está implícita en toda su obra. ¿Y si a quien intentaste salvar todos estos años era una parte de ti? Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te sumergiste en el caos ajeno porque era más fácil que enfrentar el tuyo? ¿Cuántas veces te perdiste en los dramas de otros para huir de tu propio vacío? ¿Cuántas veces quisiste salvar porque, en el fondo, deseabas ser salvado? El espejo no miente, y en él ves lo que siempre estuvo ahí. Tus carencias, tus heridas antiguas, la necesidad casi infantil de ser reconocido, de ser amado incondicionalmente, y todo eso, proyectado en los demás, generó una cadena interminable de rescates frustrados. Aquí es donde comienza la verdadera sanación. Cuando entiendes que la compasión que ofrecías a los demás era, en realidad, una petición silenciosa de compasión hacia ti mismo, que la paciencia que tenías con los destruidos era una forma de perdonar tus propios errores, y que el perdón que dabas a quienes te hirieron tantas veces era, quizá, un intento inconsciente de redimirte de algo que ni siquiera sabes con certeza qué es. Maquiavelo escribió: todos ven lo que aparentas ser, pocos sienten lo que realmente eres, pero tal vez ahora, en este punto del camino, estés listo para ser sentido, por ti mismo, con honestidad, sin autoengaño. Es liberador darse cuenta de que el poder que buscabas en los demás, la validación, la reciprocidad, la salvación, nunca fue responsabilidad de ellos, siempre fue tuya, y mientras sigas intentando curarte en los escombros emocionales ajenos, seguirás prisionero de una guerra que no es tuya. Necesitas dejar de sangrar para probar amor. Necesitas dejar de aceptar migajas emocionales creyendo que son gratitud. Necesitas, con urgencia, dejar de suplicar dignidad donde solo hay manipulación. Y eso no se hace con enojo. Se hace con lucidez. Es en este momento de encuentro interior donde ocurre la transformación, cuando te das cuenta de que no necesitas ser el héroe de nadie, ni la víctima, ni el mártir. Puedes simplemente ser íntegro. Y los íntegros no salvan. Los íntegros inspiran. Los íntegros iluminan. Los íntegros caminan solos, incluso cuando desearían compañía. Y quizá, solo quizá, en ese camino más sobrio y silencioso, encuentres a otros que también eligieron la misma ruta. Personas que no quieren ser cargadas, sino que caminan a tu lado. Personas que no exigen salvación, sino que ofrecen presencia. Personas que saben que amar no es perderse en el otro, sino reconocerse sin anularse. Porque al final, el verdadero poder no está en salvar al otro. Está en no abandonarte, en permanecer íntegro incluso frente a promesas, lágrimas y chantajes emocionales que intentan arrastrarte de vuelta al fondo. Maquiavelo enseñó a los príncipes cómo mantener el poder, pero hoy, aquí, entendiste algo aún más noble: cómo conservar tu alma. El espejo está frente a ti. La pregunta final es simple, pero devastadora. ¿A quién has estado intentando salvar? ¿Y por qué? Al final de todo, no se trata de a quién dejaste atrás, sino de quién decidiste, por fin, ser. Recorriste este camino conmigo, capítulo tras capítulo, mirando a los ojos de arquetipos que quizá tienen nombres, voces, lazos de sangre o historias de amor inconclusas en tu vida. Y tal vez, por primera vez, te permitiste ver que salvar a ciertas personas no es un acto de nobleza, es un pacto silencioso con tu propia ruina. Maquiavelo, con su brutal lucidez, nos ofreció una lente para observar la naturaleza humana despojada de ilusiones morales. Y si esa lente te pareció demasiado dura, es porque la verdad, a veces, duele más que la mentira que nos contamos a nosotros mismos. Pero ese dolor, si lo permites, también es el inicio de la liberación. Porque la verdad es que pasaste demasiado tiempo intentando ser útil, aceptado, necesario. Y ahora, quizá estés listo para ser simplemente tú, sin cargar al mundo, sin arreglar a nadie, sin apagar incendios que no comenzaste. La lección implacable de Maquiavelo no trata de alejar personas, trata de proteger tu esencia, trata de aprender a amar sin límites, a ayudar sin anularte, a estar presente sin perderte. Trata de saber que tu valor no está en cuánto soportas el golpe, sino en cuánto te niegas a seguir siendo herido por quien elige vivir en el dolor. Y si ahora estás sintiendo un silencio extraño dentro de ti, una especie de vacío que asusta, no huyas. Ese silencio no es soledad, es espacio. Espacio para florecer donde antes solo había rescate.
espacio para reconstruirte con dignidad, espacio para reconocer que hay poder en simplemente no salvar. Y la pregunta que te dejo es la más difícil de todas. ¿Y si la parte que más quieres salvar es justamente la que más necesitas dejar morir? Sabes, mientras escribía este guión, algo vino a mi mente. Recuerdo una noche, hace muchos años, en la que recibí una llamada de alguien a quien amaba profundamente. Era una petición de auxilio más, otra recaída, otro episodio dentro del ciclo infinito de dolor y rescate. Y fui. Claro que fui, como siempre lo hacía. Pero esa noche algo cambió. Mientras conducía me di cuenta de que no sentía prisa, ni angustia, ni enojo. Sentía cansancio. Un cansancio tan profundo que parecía venir de vidas anteriores. Un cansancio que susurraba: si vas una vez más, no regresarás completo. Detuve el coche en el acotamiento. Miré a la nada durante largos minutos y por primera vez apagué el teléfono y regresé a casa. Esa noche no salvé a nadie y por primera vez empecé a salvarme. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si sentiste estas ideas tocar heridas antiguas, es porque, en el fondo, tú también estás en este punto de quiebre y te lo agradezco por confiar en mí para acompañarme hasta aquí, por permitir este espacio íntimo donde podemos hablar de dolores profundos sin máscaras, sin heroísmo, solo con verdad. No estás solo, y incluso en silencio, hay muchos caminando contigo por este mismo camino. Gracias por estar aquí. De verdad, si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Ahora, claro que YouTube no vive solo de reflexiones profundas. Si llegaste hasta aquí y todavía no diste like, no comentaste o no te suscribiste, quizás seas el tipo 7 de la lista. Es broma, o no, corte seco, mirada a la cámara. Pero hablando en serio, si este video movió algo dentro de ti, compártelo. Alguien que conoces se está ahogando intentando salvar a un escorpión. Envía este video como quien lanza una cuerda, no como quien se lanza al río. Y si los videos que están apareciendo ahora en la pantalla te llaman la atención, haz clic. Uno de ellos esconde una historia que quizá te haga replantearte toda tu vida, pero no te voy a decir cuál. Nos vemos allá. O no. Depende de si quieres nadar hasta el faro.